Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén muy bien. Damos gloria y honra a Dios por el excelente campamento de la ciudad de Melbourne, donde sabemos y entendemos que vieron la gloria de Dios. Así que bueno, en esta semana seguimos con nuestra temática acerca del Pentateuco y pues seguimos estudiando nuestro libro de Deuteronomio. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Deuteronomio 18 y hoy he titulado este tema Los profetas. Y vamos a hablar un poco de lo que son los profetas y por allá más o menos en el versículo 15 nos habla de algo que son los profetas verdaderos y los profetas falsos. Y algo en lo cual nosotros tenemos que saber es que este es el último libro del Pentateuco, ¿cierto? De la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, y ahora vamos a empezar a ver la siguiente categoría, que son los profetas menores, y ya después vamos a ver los profetas mayores. Y dentro de esto lo quiero decir porque es algo importante dentro de lo que el Señor quería que nosotros, como sus hijos, como su pueblo, pues supiéramos, viviéramos, entendiéramos de la manera como Él se comunica con nosotros. Vamos directamente a la palabra de Dios. Dice el versículo 15: Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre, pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Acá lo primero que quiero que veamos es que el Señor es muy claro en mostrar nuevamente que el propósito de Él era hablar directamente con el pueblo, ¿cierto? Y eso lo vemos por allá cuando Moisés fue el único el cual el pueblo elegó para que hablara con el Señor. Porque al ver la majestuosidad del Señor, pues el pueblo tuvo temor. Y de esa manera decidieron que era mejor que unos cuantos, ¿cierto?, fueran los que hablaran con Dios. Y esto lo expresa el Señor muy explícitamente al decir que ustedes mismos, es decir, el pueblo, ¿cierto?, fueron los que decidieron. Y ahora pues Él levantará profetas para que el Señor siga esa misma decisión del pueblo de comunicarse a través de una persona, un líder, ¿cierto? O en este caso pues un profeta, es decir, una persona que habla de parte de Dios. Dicho esto, pues el Señor dice, ¿cierto?, que Él va a hablar. Y acá hace referencia a uno, pero pues nosotros vemos que el Señor usó muchos hombres, profetas, siervos del Señor, los cuales hablaron de parte de Dios. Pero también conocemos profetas que hablaban de otras cosas, de otros dioses, o decían hablar de parte del Dios que usted y yo creemos, pero realmente no hablaban de parte de Él. Esto les llevó condenación y la muerte, ¿cierto? Pero dentro de esto, algo de lo cual el Señor es muy explícito, dice que aquel que no hable del Señor, pues tendrá consecuencias graves, ¿cierto? Pues hasta la muerte. Dentro de lo cual, pues nosotros tenemos que tener en cuenta la delicadeza que es la profecía o el profeta dentro del contexto bíblico. Si nosotros vamos más adelante al versículo 21, dice: tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor?
si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Y esta última parte, pues en el Antiguo Testamento era muy explícito, no había duda. Y eso lo vemos en varias ocasiones cuando los profetas, ¿cierto? El profeta del Señor era retado por otros profetas que tal vez decían ser del Señor. Y veamos que realmente el Señor respaldaba a aquel por el cual él realmente había hablado, ¿cierto? Y los otros quedaban avergonzados. Y la mayoría de ellos terminaban con la muerte. Dicho esto, dentro del parámetro bíblico del Antiguo Testamento, pues hoy en día tenemos profecías por todo lado, de todas maneras, inclusive las podemos llegar a encontrar en ciertos momentos y ocasiones, dentro de lo cual tenemos que tener mucho cuidado, porque las profecías eran palabras exactas del Señor, donde el Señor quería dar un mensaje directo, concreto y no confuso a su pueblo. Y eso es algo de lo cual hoy, familia, tenemos que pasarlo por el ojo de la Biblia referente a la manera en que hoy en día se pueden llegar a vivir las profecías. Porque como lo decía anteriormente, las profecías se encuentran hoy en día como tal vez se puede llegar a encontrar un horóscopo, o como tal vez se puede llegar a ir a algún lugar de adivinación donde sencillamente voy para que me digan qué va a pasar más adelante o qué va a pasar en mi futuro. Estos son casos de los cuales se pueden escuchar muy fácilmente en cualquier lugar, o inclusive se pueden ver propagandas dentro de las iglesias, dentro del internet y demás. Cosas de las cuales, pues lo primero que tenemos que darnos cuenta es que las profecías del Señor glorificaban especialmente al Señor. Y eso era algo de lo cual marcaba la profecía del Señor. Siempre el Señor estaba buscando glorificarse a Él de tal manera que pudiera mostrar su majestuosidad y pudiera mostrar el poderío, la omnisciencia, la omnipotencia de un Dios santo, de un Dios fuera de la creación, ¿cierto? De un Dios creador de todas las cosas. Entonces, dentro de esto podemos cuestionarnos, las profecías que hoy muchas veces escuchamos glorifican a Dios o glorifican el poder, entre comillas, que la persona puede decir tener, ¿cierto? Y dentro de otra cosa que podemos llegar a mirar es que el Señor es muy claro que las profecías que eran de parte de Dios se cumplían tal cual, ¿cierto? Si cumplía el primer parámetro de glorificar a Dios, pues la profecía tenía que cumplirse tal cual era. Y eso lo vemos aún en la llegada del Mesías, de nuestro amado Señor Jesús, ¿cierto? Vino tal cual las profecías se habían declarado. Pero eso es algo lo cual hoy en día se puede llegar a jugar dentro de las interpretaciones, dentro de las circunstancias o aún dentro de lo de la fe de la persona que se puede llegar a decir. Y eso es algo lo cual tenemos que tener mucho cuidado dentro de las profecías que se dan, porque podemos estar pensando que el Señor habla en nuestras vidas cuando no lo está haciendo. Y eso nos lleva a vivir en un emocionalismo espiritual, donde por nuestras ansias y nuestras ganas de ver o vivir algo sobrenatural, pues vamos recibiendo cualquier cosa sin tener un filtro. Y dentro de lo último, que es algo en lo cual personalmente a mí más me extraña dentro de las profecías que se pueden ver normalmente hoy en día, y es que las profecías que a veces se pueden dar o escuchar normalmente solo traen bendición, solo traen prosperidad, solo traen en cierta manera el respaldo o la aceptación de todo lo que se está haciendo o todo lo que este siervo puede estar haciendo dentro de las profecías que el Señor habla a través de la persona.
Pero cuando nosotros vamos en un contexto bíblico, la encontramos que la mayoría de la mayoría de profecías eran exhortaciones al pueblo o a la persona directamente. La mayoría de mensajes, si lo podemos decir de otras palabras, que Dios quería para su pueblo, era para que cada día vivieran en santidad, es decir, se apartaran de lo malo, es decir, volvieran al buen caminar, es decir, se arrepintieran de sus vidas pecaminosas y demás. Y hoy en día, tristemente, dentro de las profecías que normalmente se pueden llegar a escuchar, se ve que hay carencia de esto, como si el Señor no exhortara, como si el Señor realmente no quisiera que nosotros tomáramos acción en nuestras vidas. Y esto es algo de lo cual lleva a tener conceptos erróneos de quién es Dios. Y aquí, ya para terminar, la importancia de cada día nosotros conocer más a Dios. Cuando conocemos, sabemos quién es Dios y sobre todo conocemos su voluntad, la que ha sido revelada en la palabra, pues entendemos realmente cuál es la profecía que realmente viene del profeta usado por Dios y cuál del que no es. De esta manera podemos cada día entender y acercar nuestras vidas al plan perfecto de Dios para con nosotros. Señor, gracias por este día. Gracias, Papito Dios, por permitirnos acercarte a ti. Gracias, Señor, porque tú provees, Señor, y tú hablas a través de profetas, de líderes, Señor. Tú hablas a través de diferentes medios para llegar a nosotros y dejarnos saber cuál es tu voluntad, Señor. Te pedimos, amado Dios, que primeramente tú nos lleves a encontrar el deleite en esa voluntad, Padre, ya revelada a través de tu palabra, Señor. Esos dichos, Señor, de los cuales queremos guardarlos en nuestros corazones para no pecar contra ti. Te pedimos perdón, Señor, por cada vez que pedimos, Señor, actos milagrosos, actos maravillosos, proezas, Señor, para creer más en ti. Cuando la mayor prueba de fe, Señor, está plasmada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Te pedimos, amado Espíritu de Dios, que nos ayudes cada día a conocerte, Señor, a querer intimar más contigo, para que de esa manera podamos saber y conocer, Señor, la profecía que realmente viene de ti. La profecía que realmente nos trae el mensaje que tú quieres que nosotros recibamos, sea de bendición, sea de exhortación, sea cual sea, porque tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Gracias te damos por este día. Nos quedamos en tu presencia bajo tu bendición y te pedimos que seas tu Espíritu Santo con nosotros, acompañándonos en cada actividad en esta semana. Todo esto te lo pedimos y te lo oramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.